Pues Guillermo, la verdad es que es una gran satisfacción y uno está siempre expectante de tener la oportunidad de poder compartir contigo, bueno, pues cuál es la situación general y qué cosas pasan, ¿no?, en la economía y en la sociedad. Y esto, bueno, pues es un honor y una satisfacción, de verdad, Guillermo, ¿no? Yo creo que una de las preocupaciones clave, que es inevitable, aunque también esto amenaza con aburrirnos a todos, pero es inevitable, es la preocupación por la crisis, ¿no? Una crisis económica, yo creo que no solo económica, ¿no?, sino social, de modelo de sociedad y demás, ¿no? Y en ese contexto, pues quizá muchas veces se puede pensar que la tensión del día a día se vive de distinta manera, pues en el plano de la empresa, quizá un plano más micro, podríamos decir, que en el plano de lo que puede ser más observatorios de carácter más general o en un plano más macro, ¿no? Pero seguramente que aunque las manifestaciones de esa preocupación parezcan diferentes, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, yo así para empezar, Guillermo, ¿cuál es un poco tu grado de preocupación sobre la situación actual, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿hasta dónde o cuánto o cómo estás de preocupado y de ocupado, diría alguno, ¿no? Que más que preocuparse, lo que hay que hacer es ocuparse, ¿no? Sí. No, yo estoy ocupado, muy ocupado, y también preocupado porque hay una parte de la crisis que se podía haber evitado, sobre todo, en la cual, pues, la Unión Monetaria tiene unos fallos de diseño muy importantes, de los que se avisó en su día, pero se decidió que había que tirar para adelante por vocación política y por una Europa unida, sin pensar en que Europa no era un área monetaria óptima, no tenía suficiente medios para hacer frente a choques asimétricos de países, no tenía una política monetaria, el Banco Central Europeo no era prestamista de última instancia, la política monetaria única podía ser mala para unos países y buena para otros. Todas esas cosas se habían estudiado, pero se decidió. Entonces ha habido unos fallos de diseño que ahora se están notando. Pero que en ese momento se pensó que todo iba muy bien y es verdad que empezó muy bien. Pero luego, pues ha tenido la primera crisis, que es muy gorda. Y luego nosotros, como España, pues también. En parte por la política monetaria única, que puso los tipos de interés reales negativos en España durante 5 años, y eso desencadenó, hasta el 2005, desencadenó pues más la burbuja, y eso pues no se paró a tiempo. El Banco de España hizo algo muy importante, que luego se ha copiado en todo el mundo, que fue las provisiones dinámicas, para parar el crecimiento del crédito, pero tenía que haber, pues, subido el coeficiente de caja para que no hubiese tanto crédito. Y claro, esto nos ha llevado a una burbuja inmobiliaria muy grande, a un boom, y todos los auges así muy rápidos terminan siempre en fracaso, en crisis más gordas. En parte es culpa nuestra, en parte es culpa de cómo se había diseñado la zona euro, pero lo único bueno es que de estas crisis en las que se sufre mucho, se sale fortalecido, porque claro, se hacen todas las reformas que se tenían que haber hecho, y que cuando las cosas van muy bien no se hace ninguna reforma. Es un poco como difícil, tú lo has comentado, ser el aguafiestas de la fiesta, el aguafiestas, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver, tú también lo acabas de comentar, ¿no?, con esa crítica inevitable hecha así en general a los economistas, ¿no?, diciendo, bueno, esto siempre explican las cosas, sí, una vez de que se han producido, ¿no?, o incluso dijeron una cosa y luego son capaces de explicar por qué ha salido la contraria, ¿no? Y además, como esto de los PIB, los indicadores y demás, es un cuento que lo mismo se puede contar de arriba abajo que de abajo arriba, pues yo creo que da la sensación de que efectivamente la aportación del mundo economista a evitar la crisis fue muy escasa, ¿no? Sin embargo,
es evidente desde hace muchos años, y tú estabas entre ellos, que muchos economistas, gente de prestigio que está en foros y en sitios y en observatorios y que tiene, inteligencia y capacidad para avisar de que las cosas van a pasar, lo veníais anunciando, ¿no? Y entonces, bueno, también lo has comentado un poco, bueno, si esto es así, si se venía anunciando, bueno, ¿y por qué no se hace caso? ¿Por qué? ¿Porque hay que pinchar la fiesta o es algo todavía más gordo que esto, ¿no? No, es que en general yo soy de los que cree, como economista, que los políticos lógicamente tienen un interés en ganar elecciones. El máximo deseo de los políticos es ganar la siguiente elección. Entonces, cuando tú estás en una burbuja, todo el mundo está muy contento, todo el mundo, y entonces todos los electores, y entonces dice, no, hasta que yo no gane la próxima elección, pues que esto siga, que la fiesta siga, porque todo el mundo está muy contento. Y esto ocurre, y luego resulta que viene a lo mejor la elección ya se da cuando las cosas no van bien, y entonces es un desastre, ¿no? Porque se ha ido demasiado lejos, y esto ocurre a menudo en muchos países. Es una visión de la política un poco cortoplacista, ¿verdad? Sí. Y además, como es cada 4 años, los ciclos, las reformas de los países necesitan 15 o 20 años. La reforma de la educación, de la ciencia, llevan muchos años, no 4. Y entonces muchas de esas reformas, que son las más importantes, no se hacen porque cada 4 años hay una elección. O sea, que esta falta un poco de perspectiva de gran política, ¿no? O de la política en el sentido amplio de velar por el futuro, que es lo que todo el mundo dice, claro. Aunque luego lo que hace tiene poco que ver con eso. Hay que mejorar las condiciones estructurales del país para que crezca más en el futuro. Eso es lo que hay que conseguir siempre, para que sea más potente, para que sea más rico, en el fondo. En este contexto, bueno, el pasado está. De alguna manera pues no se hace caso, bueno, es evidente, no se hace caso a la gente, luego hablaremos de esto, inteligente, que avisa, oye, que va a pasar esto, pues porque la mentalidad efectivamente pues no es una mentalidad de largo plazo, de mentalidad de verdad, la cultura tampoco no es de largo plazo. Bueno, pero luego dicho también esto, hay un problema, y es que la sociedad en general tiene muy pocos conocimientos económicos y financieros. Entonces, no es le dicen el mejor caldo de cultivo. Le dicen que nada, te damos un préstamo a 40 años en la vivienda y no te preocupes de nada y tal. Y se lo cree. Y se lo cree, ¿no? Se lo cree. No tiene patrimonio, no tiene medios suficientes, pero ya terminarás pagándola. Bueno, eso es parte del problema que dices, ¿no? Entonces, al final, la cultura de una sociedad la vas construyendo con las reformas, con las políticas estructurales de largo plazo que haces, ¿no? Dentro de ese contexto, bueno, estamos donde estamos, y uno piensa que la situación realmente es alarmante, ¿no? O sea, que ya no se trata de decir que viene el lobo, que ya ha llegado y que nos está comiendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que estamos lo suficientemente mal como para empezar a hacer las cosas bien, de verdad? O sea, porque esto siempre pasa lo mismo, ¿no? Hasta que ya es evidente que esto es un desastre, entonces parece que no se empiezan a tomar las medidas. Pero sin embargo, a mí me da la impresión de que a pesar de todo esto y de la evidencia de la situación, no se terminan de activar de verdad las medidas de futuro que hay que tomar, o como que seguimos muy de parcheo, ¿no? Y estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Sí, bueno, claro, nunca nos habíamos encontrado en una situación así desde la democracia. España se había comportado muy bien y nunca había acumulado tanta deuda como ahora, ¿no? Privada y pública. Entonces, en ese sentido, estamos en una situación complicada porque, claro, ahora lo pagas en términos de coste
de renovarla, ¿no? La reforma laboral fue importante, no como me hubiera gustado a mí del todo, pero ha sido muy importante. Y ahora se están haciendo nuevas reformas que eran necesarias hace mucho tiempo, la de los servicios, por ejemplo, fundamental. Y eso sí, se está, porque claro, ya lo mejor es ponerse colorado. Rojo una vez que pimientas colorado. Y yo creo que es lo que hay que hacer, que se va por esa vía, ¿no? Se están haciendo cosas, la sociedad responde, ¿no? Dentro de la crisis tan tremenda que estamos, que es como parecida a la del 74, 79, 81, ¿eh? Pero en esta ha caído más el PIB que entonces. Porque entonces yo me acuerdo que lo viví muy de cerca. Los tipos de interés te daban una hipoteca al 20% y por 8 años. En 8 años tenías que devolverla, es que era otro mundo, ¿no? Sí. Pero ahora eso ha sido un palo muy fuerte para un país ya creíble internacionalmente, etcétera. Tenemos una ventaja, que es tenemos grandes empresas que están compitiendo en el mundo, que están diversificando sus ventas y su producción. Y eso es una cosa que ayuda muchísimo. Entonces un poco esa manifestación de que la política va por un lado, la política en ese sentido entendida, y la economía va por otro, ¿no? Sí. Y que a veces se debate sobre qué es la política y qué es la economía, y los clásicos y qué decían y demás. Bueno, yo tampoco es que en esto sea un experto ni mucho menos, pero a mí me parece por sentido común que la política y la economía son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, si uno quiere progresar, pues tiene que hacer las dos cosas. Si tú que has tenido la experiencia de estar en la política hace ya muchos años, bueno, igual nunca deja uno de estar en la política, ¿no? Y en la primera. Eso es. Sí. Y luego en la economía permanentemente, ¿no? Y en lo público, en lo privado. ¿Cómo ves realmente las posibilidades de que se activen los mecanismos de cooperación, de verdad, que vayan de la mano esos dos mundos? Porque tú lo acabas de decir y lo acabamos de ver. La política va por un lado sus ritmos, la economía tiene otros, pero están íntimamente relacionados. El sector público parece que va por un lado, el sector privado por otro, y o esto cooperan, o se activa la cooperación, o tenemos un problema, ¿no? ¿Tú ves ahí, eres optimista con respecto a esto, de que esto se vaya a activar, o sea, por necesidad? Es fundamental, es que si no avanzaremos. Yo creo que hace falta una colaboración de los partidos políticos, sobre todo de los dos principales. Está claro. Pero es que es fundamental. Y de la sociedad civil. Yo creo que España, que lleva 33 años de democracia, que es muy poco, tiene que aprender mucho de otros países que llevan 200 y más. De cómo cooperar en la práctica. Cómo tienen que cooperar los políticos, sean de lo que sean, en una situación de emergencia. Y no tirarse los plásticos a la cabeza. Que es lo que ha ocurrido también porque había, como digo, todas esas concentradas, todas estas... De ritmos distintos de tiempo, la gestión de los tiempos, ¿verdad? Pero vamos, yo creo que se necesita en España un regeneracionismo político, que a lo mejor ayuda mucho a esta crisis. Sí. Porque se han visto que había muchos fallos, muchos. Y vamos a ver si tomamos medidas. Tú, y para ir un poco terminando, entonces, bueno, tú eres un hombre optimista, porque está claro, ¿no? Pero, o sea, que la pregunta está un poco última, estaría de sobra. Decir, bueno, eres optimista. Pero toda la gente que está porque igual no queda más remedio, ¿no? Está sufriendo ahora vete con optimismo, ¿no? ¿Cómo crees que podemos salir de esta? ¿Qué retos tenemos que abordar pensando en el futuro y de carácter estructural, ¿no? ¿Por dónde ves? Y esta sería un poco la última reflexión, ¿no? ¿Por dónde ves la salida de esto? No, yo creo y que los retos del futuro a todos los niveles? Saldremos reforzados porque tenemos que reducir nuestra deuda de una manera importante en los próximos 15 años, porque la reducción de la deuda hasta los niveles bajos
lleva muchos años, de no tener déficits, sino tener superávits, lleva muchos años. Entonces, pero claro, estas crisis al final refuerzan la sociedad civil y refuerzan la colaboración política y nos obligan a innovar, ¿no? A cambiar, no nos queda otra, a cambiar y a innovar, porque es que no se pueden repetir cosas que han pasado, ¿no? Eso es lo que las lecciones que se aprenden, pero a costa de mucho sufrimiento. Sí. Sí. Y hay mucha gente que va a estar enfadada durante muchos años. Bueno, pues un poco por terminar, sí. Claro, es lo de sangre, sudor y lágrimas que decía el otro, ¿no? Sí. Pero lo más preocupante es que la sociedad pierda un poco el capital emocional que acumula, que es el que le permite pelear, ¿no? Yo, si te parece, voy a terminar compartiendo contigo un verso que a mí de Miguel Hernández, que seguro que lo conoces, que a mí la verdad que en este contexto me sirve bastante de referencia, ¿no? Dice: quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliento, quien se pone a otra cosa que no sea el combate, no será vencedor, será un vencido lento. O sea que, es muy Guillermo, bueno, es muy tenemos que combatir. Fíjate, ¿no? Que desgraciadamente en nuestra guerra civil, que fue un desastre, que ha dejado el país destrozado durante tanto tiempo, ¿no? El primer odio es contra los poetas. Sí. A este hombre le dejaron morir en la cárcel, y al otro gran poeta de ese momento lo fusilaron. Es una cosa, porque son los que dicen la verdad, nada más. Es increíble. Sí. Son los que decían la verdad, que son a los primeros que ejecutan. Es una cosa increíble. Pero en fin, bueno, pues vamos a toda la inteligencia española se tuvo que ir de España al extranjero. Le vino fantástico a México, a Venezuela, a Argentina, a todo. Y nos quedamos con los estúpidos, con un porcentaje más alto. En un erial durante 40 años. Es que es increíble. Ahora las cosas están mucho mejor. El país se ha transformado, pero hemos tenido este tropiezo que está siendo muy caro, y que no deberíamos ya de evitar que se vuelva a repetir algo igual. Muy bien. Yo creo que esto, todo el mundo tiene que remar en la misma dirección, como hacen los países que tienen ya asentados con un sistema político, una democracia muy asentada, en los que ya se han dado cuenta de todas las cosas que se hacían mal y se han reparado, etcétera. Y por eso yo soy muy optimista respecto al futuro, pero claro, ha costado mucho, muy caro. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo, de verdad. Encantado.